La protagonista inútil que se casó con los dos vampiros más poderosamente sabrosos. Estoy seguro de que ahora todos estamos deseando ser protagonistas inútiles. Bueno, yo ya soy inútil. Nada más me falta tener dos vampiros guapos siguiéndome. Digo, Vampire Knight Guilty. El resumen. Volvemos con la historia de Yuki Cross, una chica más inútil que una piedra que aparentemente no puede dejar de ponerse en peligro. Es más o menos como la oruga gritona de los Simpson. Pero la razón de la valentía desmedida de Yuki es que tiene a los dos vampiros más suculentamente poderosos del mundo enamorados de ella. Y por supuesto le sirven de guardaespaldas. ¡Qué suerte tienen las que no se bañan! Ah, sí, y aparentemente ahora Yuki tiene más ojos que cara. No sé por qué el cambio de diseño, pero bueno. Recapitulando de la primera temporada, luego de que la vampiresa pura sangre Shizuka Hyo hubiera llegado a la academia de Yuki para tratar de cazar a Zero Kiryu, el tsundere peliblanco con cara de perro más guapo que hubieras visto, y de que posteriormente Zero se enterara de que tenía un hermano gemelo llamado Ichiru que le servía a Shizuka. Kaname Kuran, el vampiro pura sangre, papacito maquiavélico, reino oficial de los vampiros y dueño de nuestros corazones, tomó la vida de Shizuka Hyo para robar su poder de vampiro pura sangre. Y en el proceso culpó al pobre cara de perro de Zero de la muerte de Shizuka para lavarse las manos. Sin mencionar que Kaname, muy amablemente, le ofreció su sangre de vampiro pura sangre a Zero, para que Zero, al ser un vampiro de clase baja que inevitablemente perdería la cordura, pudiera mantenerse como un ser consciente en lugar de una bestia que solo pensaba en alimentarse. Por lo que ahora Kaname había obtenido un poder increíble gracias a la sangre de Shizuka. Y por supuesto, había puesto a Zero, su único rival en el amor por Yuki, en una gran deuda con él. Pero fuera de todo lo anterior que parece novela turca, pues las cosas volvieron más o menos a la normalidad. Estudiantes humanos sin cerebro alababan a los estudiantes vampiros supermodelos que se los querían chupar, en más de un sentido. Y Yuki y Zero debían protegerlos porque, sí, digo, allí viven y tragan de a gratis, es lo menos que pueden hacer. Aunque María, la chica que le prestaba su cuerpo a Shizuka para que explorara el mundo exterior sin llamar la atención, le dijo a Zero que el verdadero enemigo de todos ellos aún no se había presentado. Pero como es el primer capítulo, pues no les dijo quién era para no arruinar la sorpresa. Pero Zero tenía preocupaciones más urgentes. Porque el Gran Consejo de Vampiros quería en la cabeza de Zero porque supuestamente acabó con la vida de una vampiresa pura sangre. Además de que Kaname nada más se la pasa insultándolo y diciéndole que no es nada en comparación a él. Y para rematar, Zero todavía no acepta que Yuki solamente lo ve como su hermano mayor, porque Yuki únicamente tiene ojos para Kaname. ¡Ay, un día normal en Vampire Knight! Y hablando de intrigosas intrigas, durante una fiesta de vampiros nobles, Zero se enteró de que el gusano de su hermano gemelo Ichiru había comenzado a servirle al Consejo de Vampiros Ancestrales. Y aunque sus intenciones no estaban muy claras, no debía ser nada bueno. Por otro lado, Kaname estaba un poco enojado con Yuki, porque Yuki estaba haciéndole berrinches ya que ella insistía que Zero no pudo haber cometido una atrocidad como acabar con la vida de Shizuka. Y sí tenía razón, pero la necedad y que Yuki estaba de metiche se entrometía bastante en los planes de Kaname. Así que como castigo, y sabiendo que Yuki estaba locamente enamorada de él, Kaname le comenzó a acariciar y a decirle a Yuki que ambos deberían pasar el resto de la existencia juntos. Pero que para eso, Yuki debería aceptar ser convertida en la vampiresa de Kaname. Un super ofertón que Yuki aceptó sin pestañear. Aunque Kaname nada más calentó el agua y no se metió a bañar para dejar a Yuki con las ganas como castigo por andar de metiche en sus asuntos. Y la verdad también nos dejó a medias a nosotros. Afortunadamente para todos, por fin habían llegado las vacaciones. Y nuestros protagonistas se podrían alejar de la academia para relajarse un poco de tantas conspiraciones intrigosas. O al menos esa era la idea. Ya que Aido, el vampiro supermodelo científico, había decidido quedarse en la academia. Pero le había encargado a Katsuki observar detenidamente a Kaname e investigarlo si era posible. Ya que Aido había notado que desde la muerte de Shizuka, Kaname parece ocultar muchas cosas. Sin mencionar su extraña obsesión por proteger a los humanos y a Yuki.
Pero el interés de Aido no es porque desconfiara de Kaname o le tuviera miedo. Más bien, era lealtad y extrema preocupación por el bienestar de Kaname. Todo, ya que desde que eran pequeños, Aido quedó impresionado por lo amable y considerado que Kaname podía llegar a ser. A pesar de haber tenido una existencia extremadamente triste desde que sus padres decidieron tomar sus vidas. Sin mencionar el estrés de que los vampiros ancianos del consejo solo deseaban usar a Kaname por su poder. Aunque para Aido parecía que el que usaba a los ancianos era Kaname, pero no sabía el porqué. Ah, sí, mientras el pobrecito Kaname está sufriendo con los traumas de su infancia. La zarrapastrosa de Yuki le seguía ofreciendo su sangre a Zero en cualquier oportunidad que tenía. Pero que te quede claro, Zero, a ella solamente le interesa románticamente Kaname, ¿eh? Aunque aparentemente todos los misterios que tenemos hasta ahora no son suficientes. Porque desde que Yuki se topó con un pequeño vampiro durante la fiesta de vampiros nobles, Yuki no podía dejar de pensar en el hecho de que no recordaba nada de su vida antes de la noche en la que Kaname la salvó de unos vampiros desquiciados. Y como la curiosidad le estaba comiendo viva, Zero se puso a pensar en una forma de ayudarla. Y se le ocurrió que tal vez podrían encontrar las respuestas que Yuki buscaba en los archivos antiguos de la Asociación de Cazadores de Vampiros. Y aunque al final el archivo que Yuki buscaba se encendió en llamas como si alguien estuviera tratando de evitar que Yuki descubriera la verdad, el viaje sí sirvió de algo, ya que el líder de la Asociación de Cazadores de Vampiros le dijo a Zero que se había una forma de evitar convertirse en un vampiro clase desquiciado. Y esa manera era bebiendo la sangre de un vampiro pura sangre como Kaname. Pero como obviamente Zero no estaba ni cerca del nivel de poder de alguien como Kaname, el líder de la organización de cazadores de vampiros también le dio la clave para obtener más poder y así cazar a Kaname. Y esa clave era su hermano gemelo, Ichiro. Mientras tanto, Aido se cansó de espiar a Kaname y fue directamente a hablar con él. Y le dijo que no importaba lo que Kaname estuviera enfrentando, Aido estaría allí para servirle. Por lo que Kaname no debía sufrir en soledad y ocultar su vida. Así que para mostrarle a Aido que confiaba plenamente en él, Kaname le reveló que sus padres no habían muerto por voluntad propia como decían los registros del Consejo de Vampiros, sino que habían sido cazados como animales. Pero al mismo tiempo, Kaname no le podía decir nada más a Aido o lo pondría en peligro. Aunque volviendo al pasado nebuloso de Yuki, al verla tan preocupada, Zero fue con Kaname para tratar de sacarle la información acerca del pasado de Yuki a la fuerza, ya que tanto Yuki como Zero estaban seguros de que Kaname había borrado la memoria de Yuki. Pero pues Kaname no tomó muy bien la idea de que el perro de Zero le fuera a hablar como si fueran iguales y le dio una arrastrada. Además de que lo dejó beber su sangre una vez más para que siguiera manteniendo la cordura. Y así recordarle que Kaname solo lo mantenía con vida porque Zero le era útil para proteger a Yuki. Como si Zero fuera un perro guardián a las órdenes de Kaname. En vista de que Zero no había logrado sacar la información a Kaname, ahora era el turno de Yuki, que entre lágrimas y desesperación le rogó a Kaname que le dijera la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Porque de cualquier forma, Yuki seguiría amando a Kaname, la única luz en su vida. Uy, eso sí caló, Zero. ¿Y saben qué caló más? Pues que de ahora en adelante, Yuki era la señora Kuran de Kaname oficialmente. Lo que significaba que necesitaba un grupo de guardaespaldas vampíricos de élite. Porque la enamorada de Kaname necesitaba protección de todos los enemigos de Kaname. Incluso si Yuki aún no sabía del peligro en el que se encontraba. Y los guardaespaldas le vinieron como anillo al dedo a Yuki, debido a que Ichiro, que sospechosamente se había inscrito en la Academia Cross, había intentado darle a beber un líquido extraño a Yuki. Sin embargo, el verdadero problema era que desde que se habían ido de vacaciones, era que el pobre Shiki estaba en un extraño limbo entre la vida y la muerte. Porque su padre, que supuestamente había muerto, había sido resucitado por una de sus sirvientes. Aunque mientras su cuerpo original se recuperaba, había decidido tomar prestado el cuerpo de Shiki. Y así volver a tomar el poder que le pertenecía de las manos de Kaname.
ya que él era Rido-Kuran, el tío de Kaname y el siguiente en la línea de poder del clan Kuran. Aunque mejor vamos a tomarnos un pequeño descanso de las batallas legendarias entre Kaname y su tío por los terrenos de la abuela. Ya que por fin había llegado la hora de que Yuki fuera convertida en la vampiresa de Kaname. Y que así recuperara todos los recuerdos de su vida antes de que Kaname la salvara. Un momento que fue romántico, revelador y perturbador para todos. Especialmente para Zero. Porque lo primero que dijo Yuki, ahora que era una vampiresa, era que ella y Kaname eran hermanos. Y que la Yuki que Zero conocía había muerto. ¿Qué? ¿Qué está pasando, Dr. García? Esto se puso todavía más perturbador. O sea, sí es extraño, pero no es tan perturbador como podría parecer. Aunque para conocer la verdad, tenemos que remontarnos al pasado. Precisamente al momento en el que Rido estaba intentando llevarse la fuerza a Yuki del lado de sus padres, Haruka y Yunri. Algo que claramente Haruka iba a intentar evitar aunque le costara la vida. Pero porque Rido necesitaba una mocosa como Yuki, siendo que él también era un poderoso Kuran de sangre pura. Pues porque Rido descubrió que usando la poderosa sangre de los Kuran, él podía resucitar vampiros extremadamente poderosos para que le sirvieran. Y su logro más grande era que Rido había podido resucitar a Kaname, uno de sus ancestros más antiguos que era casi tan poderoso como el primer vampiro en la existencia. Aunque para poder revivir a Kaname, Rido robó al primer hijo de Haruka y Yunri, el hermano mayor original de Yuki, para usar su sangre y esencia vital para la resurrección del gran Kaname. Aunque ignorando todo esto, Haruka y Yunri decidieron criar a Kaname como si fuera su hijo. Porque a pesar de que técnicamente Kaname era el sirviente de Rido, Kaname lo despreciaba y deseaba destruirlo con todas sus fuerzas. Algo que lamentablemente Kaname no podía hacer, ya que como Rido había sido el que lo trajo de vuelta a la vida, eso convertía a Rido en el maestro de Kaname, lo que hacía que Kaname no pudiera exterminar al gusano de Rido como tanto deseaba. Así que durante estos últimos 10 años, Kaname había buscado una forma de encargarse definitivamente del asqueroso de Rido. Y Kaname estaba tan confiado en su plan que había decidido dar su propia sangre para que Rido recuperara su cuerpo original. Pero ¿cómo planeaba Kaname acabar con alguien a quien ni siquiera podía tocar? Pues muy fácil, la respuesta era Zero. Un cazador de vampiros nacido del clan de cazadores de vampiros más poderoso. Un vampiro discípulo de un sangre pura como Shizuka-hyo. Y finalmente, fortalecido porque bebió la sangre tanto de Yuki como Kaname, dos vampiros de sangre pura del clan más poderoso, el Kuran, lo que convertía a Zero en el cazador de vampiros más excepcional de toda la historia. Y lo mejor era que Kaname sabía que Zero le obedecería y acabaría con Rido, porque esa era la única forma de proteger a su amada Yuki. Kaname, usted es diabólico. Pero el ritual para que Zero obtuviera su poder máximo no estaba completado, ya que mientras toda la escuela se ponía en guardia por el despertar de Rido, Ichiru fue a ver a Zero, ya que ahora que Ichiru había fallado en su misión de acabar con Rido por causarle tanto sufrimiento a su amada maestra Shizuka, quien había sido utilizada por Rido en su búsqueda insaciable por más poder, Ichiru fue a ofrecerle su sangre y su vida a Zero, ya que según Ichiru, al ser gemelos y Zero absorbía su energía vital, Zero recuperaría parte de un poder legendario que Ichiru le había robado al nacer. Y así obtendría un poder inimaginable que incluso le permitiría controlar al vampiro salvaje que vivía en su interior. Y ahora, sin más misterios, cada quien se dedicó a su propia pelea. Yagari y hasta el propio director Cross se prepararon para proteger a todos los estudiantes humanos de los seguidores de Rido y del traidor del líder de la organización de cazadores de vampiros, que se vendió a los vampiros ancianos a cambio de sangre de un pura sangre que lo mantendría joven por siempre. Kaname fue a la mansión Ichiyo para atacar y destruir al anciano decrépito Ichiyo, ya que desde que Kaname era pequeño, el viejo Ichiyo había intentado manipularlo.
Y aún peor era que Ichiyo era el responsable de que el Gran Consejo de Vampiros hubiera apoyado la resurrección de Rido, para que Rido pudiera utilizar a Kaname y así dominar a los humanos. Aunque al final, el que se encargó del viejo traidor de Ichiyo fue su propio hijo, Takuma, quien le prometió a Kaname que nunca le fallaría ni lo traicionaría como amigo. Y finalmente, Zero, Yuki y los vampiros al servicio de Kaname se preparaban para acabar con Rido. Una pelea que era imposible de completar para Yuki y los vampiros al servicio de Kaname y hasta para el propio Kaname. Pero que fue casi un juego de niños para Zero, que se había vuelto prácticamente invencible debido a todo el poder que había adquirido. Y una vez que Zero cazó a la cucaracha de Rido que intentó huir cuando vio que no podría vencer a Zero, dándose cuenta de que todo esto había sido planeado por el suculentamente diabólico Kaname, tomó la decisión de acabar con Kaname para que los dejara de usar a todos como sus marionetas. Algo que el maquiavélico Kaname ya había previsto. Y fue precisamente por esto que había mantenido a Yuki tan cerca de él. Ya que si Yuki veía que Zero destruía a Kaname, Yuki odiaría a Zero por el resto de su vida. Y como el plan de Kaname había fluido a la perfección, Kaname liberó a todos sus sirvientes para que hicieran lo que desearan con su vida. Además de que dejaría a Yuki en la academia para que tuviera una vida más tranquila. Pero para la sorpresa de Kaname, tanto Aido, Ruka y Akatsuki se quedaron a su lado porque Kaname era su líder y amigo. Y por supuesto que no lo dejarían pelear solo. Y hasta Yuki, que ahora era la novia oficial de Kaname, decidirse con él, sabiendo que les esperaban batallas imposibles contra humanos y vampiros. Batallas que Yuki estaba dispuesta a enfrentar al lado de Kaname. Ah, sí, y Zero se quedó como perrito guardián en la academia esperando a Yuki. Ah, ¿quién ganó al final, Zero? Pues en realidad terminó ganando Kaname, porque al final del manga, spoiler, Yuki se terminó casando con Kaname y con Zero y tuvo una hija de cada uno. Pero luego de que Zero murió de viejo, Yuki se sacrificó para que Kaname reviviera como un humano. Y ahora Kaname tiene una cafetería y cría a su hija y a la hija de Zero él solo. No es broma. Triunfó Kaname. Aunque el manga todavía está en publicación, así que quién sabe qué pase después. The Vampire Knight Guilty. Chao.